comportamentales que se están perdiendo vigencia y que en realidad es una cosa que está produciendo un problema no solamente digamos, en la medicina peruana, sino es un problema, digamos, a nivel mundial. Pase la primera. ¿Qué cosa es un concepto? Vamos a definir qué es un concepto porque vamos a hablar de bases conceptuales. Un concepto, sea científico o filosófico, es una idea abstracta, definida y construida con precisión. Es el resultado de una práctica y el elemento de una teoría. Un concepto, en pocas palabras, es una idea que tiene un significado, tiene un fundamento y que su utilización va a tener implicancias y consecuencias. Ese es un concepto. En la medicina hay una cantidad enorme de conceptos fundamentales. Si el médico no está conceptualizado, podrá tener conocimiento médico, trabajará como médico, pero no está haciendo medicina. Por si acaso yo soy un internista, yo me dedico a ver pacientes todos los días, yo no soy un filósofo de la medicina, ¿okay? Porque a veces piensan que las personas que hablan de estas cosas son médicos académicos, médicos historiadores, médicos con visión antropológica, ¿no? Yo soy un clínico como muchos de ustedes van a ser, o como un médico general. Pero hace muchos años que tomé conciencia de esto y me he dedicado a la Facultad de Medicina a trabajar, entre otros médicos, toda la parte conceptual, porque realmente es indispensable, es que nos permite hacer el trabajo médico en una forma verdadera. ¿A qué sigue? Este es un libro de este doctor Jorge Lazo Manrique que dice factores que han facilitado la crisis espiritual de la medicina. Esta crisis espiritual de la medicina es universal. Hay una insatisfacción completa con los derechos sanitarios. Los pacientes no están satisfechos, los familiares tampoco, los profesionales de la salud tampoco, los médicos menos. Todos vivimos con una gran insatisfacción. O sea, no vivimos realmente satisfechos en la forma que trabajamos. Y aparentemente una forma de presentar el problema es el siguiente: hay una debilidad actual del humanismo, el auge de la tecnología, el deterioro de la relación médico-paciente, los cambios en los valores humanos y las características de la personalidad del médico. Este factor es responsabilidad de la Facultad de Medicina y de los médicos. Entonces, si bien hay una cantidad de variables que no podemos manejar como las económicas, por decir algo, que es un tema tremendamente sensible, digamos, en la atención de la salud, pero la personalidad del médico es algo que sí está en manos de nosotros. La debilidad, digamos, actual del humanismo lo que ha condicionado es que hay la actitud humanitaria es eso, es una actitud, es una disposición. El médico tiene que tener humanismo, tiene que tener una actitud humanitaria. Cuando esto no existe, se despersonaliza el paciente y se despersonaliza el médico. Y cuando hay una despersonalización en una relación que es de dos personas, la relación se deteriora sensiblemente. La tecnología, como todos sabemos, en los últimos 30 años hay un desarrollo tecnológico impresionante. Hace 20 años un profesor de Harvard en el año 1984 dijo: dentro de 20 años los médicos van a estar aplastados por la información y abrumados por la tecnología. Bueno, esto es lo que está sucediendo. Estamos aplastados por la información médica y estamos abrumados por la tecnología. ¿La tecnología qué ha hecho? La tecnología ha cometido dos cosas terribles. Ha desvalorizado la historia clínica y el examen físico. Los médicos ahora diagnostican por tecnología y esto no es que fuera mal. Lo sensiblemente malo es que están perdiendo las habilidades para utilizar el pensamiento médico, que es sumamente complejo, para hacer una historia clínica bien hecha y tener un pensamiento clínico adecuado. Y la otra cosa terrible que ha hecho la tecnología es que los médicos están perdiendo la capacidad de examinar. No saben examinar o dejan de examinar. Y el examen clínico y la historia clínica, como todos sabemos, sigue siendo cierto que con esas dos cosas solamente podemos diagnosticar el 70% de los pacientes que vemos. Entonces, estamos perdiendo la arma más importante para el diagnóstico clínico. Y la otra cosa terrible que ha hecho la tecnología, una característica de la tecnología es la obsolescencia rápida. ¿Esto qué quiere decir? Que rápidamente la tecnología es reemplazada por nueva tecnología. Y esto se ha trasladado a la parte clínica y se considera como obsoleto lo que hacíamos antes, cuando realmente los principios médicos básicos tienen una vigencia cronológica permanente.
El médico que deja de tener la capacidad de hacer una buena historia clínica o un buen examen físico no es médico, por mejor o mayor tecnología que crea que maneje. Pase a lo siguiente. En la historia de la medicina han sucedido dos problemas muy graves en la historia de la medicina mundial. La primera fue la separación de la medicina clínica con la salud pública. Esto, felizmente, ustedes que son estudiantes jóvenes actuales no lo sienten como en la época de nosotros, donde la medicina preventiva era vista como una medicina, digamos, que la hacían los médicos que no eran buenos médicos. Entonces, el pensamiento cuando se separó la medicina clínica individual de la medicina de la salud pública de tipo colectivo, la salud pública se llevó una cosa tremendamente importante, se llevó el pensamiento preventivo. El médico perdió el pensamiento preventivo. Los médicos no nos hemos acostumbrado a pensar preventivamente. Y ya vamos a ver que uno de los principios fundamentales de los muchos de la clínica es el pensamiento preventivo. Y voy a dar un ejemplo muy simple. Yo a veces hago una pregunta muy simple a los cardiólogos o a los nefrólogos que manejan hipertensión. Yo les digo, ¿cuál es la única razón por la cual tu paciente hipertenso debe dejar la medicación? Y me dicen, nunca. No, la medicación de la presión arterial es para toda la vida. Nunca se debe dejar. Bueno, hay una cosa elemental. El hipertenso no debe tomar medicación antihipertensiva si está con náusea, vómitos y diarreas. No debe tomar porque se va a deshidratar, y si es un paciente anciano deshidratado que toma su medicación porque le dijeron que no la deje de tomar, va a ser hipotensión severa y puede ser hasta choque reversible. Eso es pensamiento preventivo clínico, algo tan elemental como eso. Ustedes van a ver que la mayor parte de los médicos prescriben aspirina a dosis bajas como antiagregante plaquetario. Cuando se prescribe aspirina, que se prescribe como si fuera, digamos, un caramelo, hay que explicarle al paciente 5 cosas preventivamente, que mide cotidianamente el color de las heces, porque si hace melena tiene que pagar la aspirina y evitar. Hay que hacer control de hemoglobina cada 4 o 6 meses, porque muchos pacientes hacen un hidrosangrado que no produce melena y la hemoglobina comienza a bajar, sobre todo ancianos con artritis atrófica, y nadie se da cuenta que la anemia es porque el paciente está tomando la aspirina. En tercer lugar, si toma aspirina, el paciente no debe someterse al deporte de contacto. Yo he visto pacientes que toman aspirina y están jugando un furbito. Es increíble. Mete un cabezazo mal dado y va a ser muy mal tomar celular. En cuarto lugar, si toma aspirina, debe saber si va a ser sometido a cualquier procedimiento quirúrgico, debe parar la aspirina 5 días antes. Si esto no lo sabe el paciente, créanme que si él no lo sabe, muchos cirujanos se olvidan de esto. Y a veces operan pacientes, tienen problemas de sangrado porque no le pararon la aspirina. Bueno, estoy dando ejemplos de todos los días de lo que es el pensamiento preventivo clínico. Los únicos que podemos hacer prevención clínica somos los clínicos. La prevención clínica no es tarea de los algoritmas. La prevención clínica es la tarea cotidiana en el momento que diagnosticamos o prescribimos medicamentos. La segunda cosa grave que pasó fue la separación de la medicina clínica con la psiquiatría. Y la idea era que los médicos que no íbamos a ser psiquiatras no teníamos por qué aprender mucho sobre salud mental. Bueno, digamos, en el pensamiento sistémico de la salud más importante es la salud psíquica. Es mucho más importante que la salud física, porque sin salud psíquica no hay salud física. Entonces, y la mayor parte de nosotros no somos y no vamos a ser psiquiatras, pero tenemos que conocer conocimiento básico de salud mental. Por favor, les ruego, cuando estudien salud mental, llámese los cursos que lleven, psicología médica, psicopatología, psiquiatría, estudien, aprendan lo básico de salud mental. Tienen que conocer la clínica psiquiátrica, tienen que conocer los diagnósticos frecuentes y tienen que aprender a manejar psicofármacos en forma adecuada. Cualquier médico general tiene que tener esa competencia obligada. Así que, por favor, entonces, ¿qué hizo esta separación? Nos dijo que la salud mental no era un tema de nosotros. No adquirimos las competencias para los diagnósticos de salud mental, pero una cosa más grave que sucedió fue que nos quitó la capacidad de tener una formación psicoterapéutica.
Yo no quiero decir que los médicos generales o clínicos tengan que tener una formación ortodoxa psicoterapéutica. Por supuesto que no, pero tienen que tener capacidad psicoterapéutica. Si un médico no tiene capacidad psicoterapéutica, difícilmente va a poder educar al paciente de forma adecuada y va a poder conseguir que ese paciente realmente asuma y controle sus problemas de salud de forma adecuada. Ustedes miran los congresos médicos y van a ver un tema que hasta ahora lo vengo escuchando hace más de 40 años, que es la falta de adherencia de los pacientes a los tratamientos farmacológicos crónicos. Y le siguen echando la culpa a los pacientes. Los pacientes no tienen la culpa de la falta de adherencia. Es la incapacidad educativa del médico para no educar en forma adecuada al paciente para que no deje la medicación y que se convenza que tiene que tomar su medicación en todas las enfermedades crónicas y infecciosas. O sea, ese es un problema educacional. Eso es tener formación psicoterapéutica. No es tratar la ansiedad, digamos, o la depresión, sino trabajar con la parte psicoafectiva del enfermo para que realmente las cosas se puedan hacer. Y por último, el debilitamiento de las bases conceptuales. Las bases conceptuales se pueden hablar en muchas formas. Yo simplemente lo que voy a hacer con ustedes ahora es hablarlo en alguna forma. Van a poder leer cientos de cosas que se aproximan a este problema, porque en todas las facultades de medicina se está tomando esto como un problema muy sensible, el debilitamiento de las bases conceptuales de la medicina, la que sigue. Vamos a ver algunas frases que son fundamentales. Quizá ustedes han escuchado estas frases y no saben quién la dijo. La segunda frase es muy conocida. El que solo sabe medicina, de medicina sabe. Y la primera frase médico que a la vez no es filósofo, no es ni siquiera médico. Este señor, la medicina española del siglo XVIII fue tremendamente productiva en fundamentos conceptuales humanísticos médicos. Y hasta ahora toda esa sabiduría sigue siendo plenamente vigente. Y si alguna vez tienen la oportunidad de leer o revisar, les pido que lo hagan. Vamos a la primera frase. No se espera que el médico sea filósofo, ni que estudie filosofía. ¿Qué cosa es lo que se dice cuando el médico tiene que ser filósofo? Tiene que saber pensar. El médico tiene que saber pensar. Y la filosofía es la ciencia social que nos enseña a todos que el pensamiento nos debe ir a buscar sobre todo las causas y las explicaciones de los fenómenos. Entonces, el pensamiento filosófico médico es aquel pensamiento en el cual el médico piensa y aprende a pensar sobre todo para buscar la causalidad. Por eso es que debemos desarrollar una vocación así profundamente intensa por el diagnóstico. Si no desarrollamos una vocación por el diagnóstico, vamos a trabajar con diagnósticos posibles o probables, pero no con diagnósticos certeros y precisos. Y la segunda frase, que es más conocida, el que solo sabe medicina, de medicina sabe. Yo hago en la Facultad de Medicina de Cayetano, hace 10 o 12 años, me encargo de esto, a nivel de la formación de estudiantes de posgrado. Y esto se trabaja en una forma dinámica, ahora no es posible hacerlo. Y cuando se hace la pregunta que uno hace es, bueno, si no basta saber medicina, ¿qué otra cosa hay que saber? Porque si no es suficiente saber medicina, saber cardiología, nefrología, dermatología, ¿qué más tengo que saber? Paso al siguiente. El que solo sabe medicina, de medicina sabe. ¿Qué cosas más hay que saber? Hay que saber sobre la condición humana, hay que saber sobre realmente qué cosa es la salud, hay que saber qué es la medicina como profesión y qué significa, y hay que saber qué cosa es ser médico, por ponerlo esto de alguna forma. Y podría haber quizá más cosas, pero vamos a quedar con eso. Saber sobre la condición humana. El médico aprende sobre la condición humana en su trato permanente con los pacientes, pero no solamente se aprende esto con los cursos de ciencias sociales. El médico tiene que tener cultura. La condición humana se aprende en el arte, en las novelas, en el teatro, en el cinema. Por favor, ahí es donde se aprende mucho sobre la condición humana. Cuanto más cultura humanística tenga el médico, va a tener mejor capacidad para realmente hacer el trabajo médico. Pase así. Esta es una frase, fíjense, dicha 169 años antes de Cristo. Digamos, imagínense, estamos hablando más de 20 siglos. Nada de lo que es humano es ajeno. Esta
este es un dramaturgo de la época, ¿no? Esta frase que fue dicha con tremenda sabiduría para toda la humanidad, para que la humanidad dijera cualquier cosa que sucede o que le acontece a un ser humano, me toca en alguna forma. Bueno, esta frase para los médicos es indispensable. Si para alguien esta frase es fundamental, es para los médicos, ¿no es cierto? Nada de lo que es humano me es ajeno, ni lo más excelso, ni lo más ruin de la condición humana. Al médico le toca todo. ¿Por qué? Porque tiene que comprender toda la condición humana. ¿A qué sí? Nada es más práctico que una buena teoría. Esta frase la deben haber escuchado desde el filósofo español tan conocido como Ortega y Gasset. Esta es una frase para reforzar. Esta quizás fue la primera frase que se dijo en algún momento para eso que está de moda ahora, que es medicina basada en evidencia, ¿no es cierto? Esta famosa corriente tan importante en que todo el conocimiento médico que utilizamos debe tener una evidencia científica. Bueno, en pocas palabras es eso. Nada más práctico que una buena teoría. Por favor, muchos médicos caen en un practicismo muy frecuente. Se transforman en médicos sumamente empíricos. Es cierto que el conocimiento médico es básico y es cierto que no en todo podemos tener profundidad, pero tenemos que tener un conocimiento teórico básico. Yo les digo a los estudiantes, hay mucho conocimiento que vas a conocer en profundidad, pero muchísimo conocimiento que va a estar perdido con imperdibles, que lo vas a tener, pero tienes que saber que lo sabes y que lo utilizas con un poco conocimiento teórico, porque no puedes pasarte en ese conocimiento simple o básico para hacer cosas más allá de lo que se puede hacer. Y probablemente hay muchísimo más conocimiento que nunca vamos a tener. El médico más sabe lo que no sabe, tiene que saber lo que no sabe que lo que verdaderamente sabe. Así, esta es una frase importantísima. Esta frase me dicha por este personaje importante. Yo les aseguro que la van a escuchar. Esta frase la dice generalmente una mujer mayor, de condición modesta, que tiene algún familiar muy enfermo, al padre, al esposo o al hijo, y que se acerca al médico joven, generalmente al interno o al residente, y le dice esta frase: doctor, después de Dios, usted. Y créanme que esto no es que la mujer se esté humillando, esto es una realidad. En la cultura universal, en todas las culturas, la gente que se dedicó a luchar contra la enfermedad y la muerte tiene un posicionamiento más alto que el promedio de las personas. La gente nos reconoce esto. Pero ¿cuál es la implicancia enorme de esto? Que manejamos un poder, manejamos un tremendo poder. La medicina tiene un tremendo poder, así como para hacer el bien, para hacer el mal, para hacer daño. Y por favor, no se crean poderosos, porque el poder no es de nosotros. No somos nosotros poderosos. El poder es de la medicina, es un poder cultural. La medicina es un instinto social que está en la cabeza de todas las personas. Entonces, por favor, sean conscientes que manejan un tremendo poder y tienen que estar a la altura de esto. Un autor dijo, necesitamos personas de primer nivel para una tarea de primer nivel, que es la tarea médica. Voy a dar un ejemplo muy simple y que ustedes se van a sorprender. Ustedes se van a sentar en un consultorio, va a llegar una persona, en menos de 10 minutos les está contando cosas de una intimidad increíble, pero increíble. La pregunta que yo siempre me he hecho es: ¿por qué me lo cuenta? ¿Por qué confía en mí así? Ni me conoce, me acaba de ver. Entonces, no es que yo soy un mago, ¿no es cierto? No es que yo soy un psicoterapeuta feroz. No, es el poder de la medicina que está atrás mío y que hace que esa persona llegue y se siente y realmente confíe realmente en mí. ¿No es cierto? Esto es una cosa increíble. Y hay otra cosa más simple aún. Ustedes le dicen a la persona en un momento determinado: señora, por favor, que ni siquiera es así, pase, quítese la ropa y póngase el mandil. Y la señora se va, se quita la ropa y se pone el mandil. O sea, se desviste frente a ustedes y les muestra su desnudez, ¿no? Y ustedes se examinan con todo el respeto del caso, ¿no?
pensar, ¿qué cosa significa esto para que una persona llegue y le muestre su desnudez sin ningún complejo, sin ningún temor? Ese es el poder de la medicina. Y estoy poniendo ejemplos sencillísimos, ¿no? De ahí pues a poderes terribles como tolerar quimioterapias, ¿no? Que un paciente acepte que un médico le dé quimioterapia en un cáncer en tratamiento. Es todo un tema. Son venenos. Ustedes saben que son venenos. Por supuesto, estudiados, controlados. La gente se pone los venenos porque el médico le está diciendo que necesita ponerse los venenos. Entonces, el poder de la medicina es enorme. Y por favor, hay que saberlo reconocer y saberlo utilizar. ¿A qué sirve? En el pensamiento médico es uno de los pensamientos más complejos que existe. En el pensamiento médico hay pensamiento sistémico, pensamiento estratégico, pensamiento analítico, pensamiento intuitivo, pensamiento sistemático, pensamiento sintético, pensamiento crítico y pensamiento preventivo. Y llego hasta ahí porque llego hasta ahí, quizá podría seguir. Todos estos pensamientos el médico aprende a utilizar. La mayor parte de la vez sin saber cómo se llaman, ¿no? Y cómo se usa. Bueno, toda esa forma de pensar constituye el pensamiento médico, el juicio médico, el famoso juicio clínico, la forma de pensar. El médico recoge información, analiza información, interpreta información, elabora una impresión diagnóstica y hace un plan de trabajo. ¿No es cierto? Acá vamos a hablar rápidamente de la importancia del pensamiento sistémico. La teoría general de sistemas, el enfoque sistémico viene de cientos de años, pero la teoría general de sistemas fue aprobada en la década de 1970. Esta teoría nos enseñó a todos que el universo es sistémico, la Tierra es sistémica, la salud es sistémica y todo es sistémico, ¿no es cierto? ¿Qué es un sistema? Un sistema, y vamos al sistema complejo que es la salud, es un conjunto de partes usualmente diferentes, ordenadas adecuadamente e intrínsecamente relacionadas, con la finalidad de cumplir una función o construir un objeto. Esto es un sistema complejo. En el caso de la salud, conjunto de partes usualmente diferentes, ordenadas adecuadamente, intrínsecamente relacionadas. Toda la salud, todo el cuerpo humano está intrínsecamente relacionado con la finalidad de cumplir funciones físicas, psicológicas, espirituales, y por último construir tejidos, ¿no es cierto? Básicamente un proceso de regeneración permanente de tejidos. Es decir, la salud puede ser un sistema complejo, abierto, con integridad relativa, dinámico, en equilibrio oscilante, inestable. Miren, este es un cuadro que obviamente yo lo trabajo con los estudiantes de primer año de medicina. Este es un cuadro donde yo pretendo explicarles un poco la vida, la muerte, la salud. Lo único que me interesa que ustedes recuerden, porque no tengo tiempo para desmenuzar esto, es la parte del centro. En la parte del centro hay un círculo virtuoso. El círculo virtuoso del desarrollo es salud y aprendizaje significativo. A más salud, más aprendizaje. A más aprendizaje, más salud. Acá es el secreto de la vida. Este es el secreto de la vida. Ustedes se van a desarrollar en la vida como seres humanos y van a avanzar profesional, personal, humanísticamente, en la medida que tenga más salud y más aprendizaje. Pero esto no es mágico, no es porque ya lo entendí, ya funciona. Por eso en medio está la palabra trabajo. Esto se tiene que trabajar. Las personas deberíamos tener conciencia de que tenemos que construir nuestra propia salud. Tenemos que ser saludables. Pero la vida no nos alcanza para ser todo lo saludable que pudiéramos ser. Pero tenemos que ser lo más saludables posibles. Y en segundo lugar, tenemos que aprender significativamente. Este concepto de aprendizaje significativo que está, ustedes lo saben, es parte de la pedagogía moderna, que significa que es conocimiento que se ha transformado en saber y que la persona lo puede usar en el momento que quiera. No necesito ir a buscar la computadora, no necesito preguntarle a mi profesor ni al médico residente, no. Es algo que lo tengo en mi cabeza, es parte de mi estructura cognitiva y lo puedo usar cada vez que quiero. Esa es la verdadera sabiduría. Y si este saber se repite en el tiempo,
cada vez es más profundo porque se adquiere de experiencia. Entonces no se olviden, por eso es que somos importantes, por eso es que la salud es importante, por eso que la medicina tiene un poder, porque la salud es probablemente el valor más importante que un ser humano pueda tener. Incluso la educación es un instrumento. La salud no es solamente una finalidad, es más que una finalidad. La salud es el proceso vital. Y ustedes, como yo, hemos tenido la suerte de ser profesionales de la salud. Y por eso somos importantes. Porque trabajamos en el aspecto más importante de la vida, la salud, entendida holísticamente como debe ser entendida. Esta es la salud, y les hago una presentación sistémica de la salud. La salud total, completa y perfecta no existe. Si Dios existe, Dios sería la salud. Los creyentes dicen Dios es salud. ¿No es cierto? Porque sería algo sobrenatural. No sería sobrenatural tener una salud total, completa y perfecta. En segundo lugar, la salud es multidimensional. En tercer lugar, vive en un equilibrio inestable permanente. Hay una serie de equilibrios dentro del sistema de la salud. Sistémicamente separamos a la salud de salud física, psíquica y social. La salud física es la estructura y la función. La salud física está formada por la salud emocional, la mental y espiritual. Emociones y sentimientos, razón y pensamiento, principios, valores, actitudes y conciencia. Y por último, la salud social, que es la conducta y el comportamiento de las personas. Todo esto está estrechamente relacionado. Por eso es un sistema. Pero, como suele ser en los sistemas complejos, las cosas más importantes tienen altos niveles de autonomía. Tan altos niveles que parece que tuvieran integridad absoluta, pero no la tienen. Tienen siempre integridad relativa. Lo que he puesto en rojo, esto fue descrito hace muchos años por la medicina española que les conté en el siglo XVIII. Los filósofos médicos españoles hablaban del bienestar, del bien sentir, del bien pensar, del bien ser y del bien actuar. Si eso lo traducimos un poquito más abajo, estaríamos hablando de bienestar físico, estabilidad emocional, racionalidad mental, vitalidad espiritual y relaciones saludables con lo externo. Mire, fuera de nosotros, en el ambiente hay más que tres cosas: la naturaleza, la sociedad y la cultura. No hay nada más. Y lo único que intercambiamos con el externo son tres cosas: materia, energía e información. No hay nada más, absolutamente. Una vez que hablaba de esto, un estudiante joven, mujer, me preguntó: doctor, ¿y qué es el amor? El amor es información y energía. Nada más que eso. El amor es energía e información. Es la energía esta tan poderosa, el poder más grande que el ser humano puede tener y que le transmite a una persona y le hace saber, le informa que la ama. Y la persona no solamente lo cree porque si uno se lo dice, sino porque siente la energía del amor. Lo pongo en una palabra media poética para que nos entendamos. Bueno, todo esto es la salud y hay que entender qué es la salud. Para que la salud, como trabajamos en la salud, la mayor parte de los médicos trabajan solo en la salud física. Y ahí se quedaron, no tienen idea de todo lo demás. Y la salud es todo esto cotidianamente, en cualquier paciente que te visite en un consultorio ambulatorio. Yo he puesto la palabra espiritual en la definición de salud porque no está. Hasta ahora los expertos en el mundo discuten si hay que poner ya la palabra espiritual o no en la definición. Y hasta ahora no se animan. Y no se animan porque piensan que la palabra espiritual va a traer confusión, porque la gente lo va a entender como espíritu religioso. Y no tiene nada que ver con la religión, absolutamente nada que ver con la religión. Cuando hablamos del espíritu humano, hablamos de los referentes de valor, hablamos de los principios espirituales humanos, de los cuales vienen los valores, de los cuales hablan de las actitudes y las conductas humanas. Entonces, dice que es un estado dinámico, de completo bienestar físico, mental, vamos a agregar nosotros, porque ya hay que ponerlo, espiritual y social, y no solamente la ausencia de afección o enfermedad. Les voy a explicar la salud espiritual porque es una salud que a veces la gente no entiende.
La salud espiritual es la salud más importante de todas. ¿Por qué? Cuando hablamos de la personalidad de cualquier ser humano y hablamos de la personalidad médica, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de los principios que esa persona tiene, consciente o no. Estamos hablando, esos principios se transforman en valores, ya se lo voy a explicar después en la charla de principios rápidamente. Y los valores de la persona, conscientes o no, lo que es importante para esa persona, saludable o no saludablemente, son los que van a condicionar la conducta y el comportamiento de las personas. Por ende, el espíritu humano es el que define cómo se piensa y cómo se siente. Es el que define. Por eso ahora la psiquiatría y la salud mental se está aproximando a estas variables, ¿no es cierto? Y está tratando de trabajar con una serie de conceptos nuevos, incorporando el concepto de salud espiritual dentro del enfoque cotidiano de la salud mental, del psiquismo humano. Cuando yo comencé a realizar esto hace años, quise buscar la mejor definición de espíritu humano posible. Y para mi gran gratificación, la mejor que encontré fue de un profesor que yo había conocido aquí. El doctor Quiapo no fue médico, fue psicólogo. Leopoldo Quiapo Grandi, ya fallecido, es un psicólogo, filósofo, y es uno de los dantólogos más importantes que han existido. Dantólogo es aquellos que se han especializado en la obra de la Divina Comedia de Dante Alighieri, que es quizá una de las obras de mayor complejidad escritas, y que hay una serie de gente que se ha dedicado a interpretarla y sacar toda la sabiduría que existe en esta obra. Uno de los antólogos más importantes del mundo es el doctor Quiapo. Quiapo fue profesor de psicología y tuve la suerte que lo enseñara, porque a los pocos años ya dejó de enseñar y se dedicó simplemente a la parte intelectual y filosófica. Y Quiapo tiene esta definición de espíritu humano que yo les propongo, como les voy a dejar el material y como le digo a los estudiantes allá, apréndansela de memoria. Hay cosas que hay que aprender de memoria, muchísimas cosas, porque es la única forma de saberla y de utilizarla. Miren, espíritu humano, a mí me gusta decirlo así. Voy a describir el espíritu humano de cualquiera que ustedes o el mío. O sea, en este momento vamos a pensar que yo estoy descubriendo el espíritu humano de Juan, Teresa o Pedro. El espíritu humano de Juan es el conjunto de conocimientos y experiencias que adquiere la persona a lo largo de su vida, que Juan ha adquirido a lo largo de su vida y le permite desarrollar la sensibilidad necesaria a los valores transvitales, hacerlos suyos y vivir de acuerdo a ellos. ¿Ok? Entonces, todos tenemos esto. Todos tenemos espíritu humano. Todos tenemos conocimientos y experiencias. Todos tenemos diferentes niveles de sensibilidad. Todos tenemos referentes de valor. Y esos referentes de valor son los que hacen que vivamos como vivamos. Si uno toma conciencia de esto, esto se transforma en una potencia vital enorme. Esta es la forma como uno toma conciencia del control de su vida, cuando toma control de sus referentes de valor. En pocas palabras, cuando toma control de su salud espiritual. No voy a decir más. Vamos, avancemos. Miren, para Quiapo había solamente dos valores fundamentales, la vida y el amor. Perdón, voy a decirlo mal, estoy diciendo mal. Para él, los dos valores más importantes de la vida eran el amor y la inteligencia. Para Quiapo. Por supuesto, entendía la inteligencia en el amplio sentido de la palabra, no solamente la inteligencia cognitiva, sino lo que ahora todos conocemos como inteligencia emocional. Entonces, el amor y la inteligencia para él era lo más importante. Esto que parece un poquito resumido era porque Quiapo era un hombre pues, de una amplitud mental, intelectual y filosófica enorme. Yo me he permitido poner, no le llamo transvitales como él le llamaba, sino valores fundamentales. Y después de reflexionar un poco, yo hago esta propuesta. ¿Cuáles son los valores humanos fundamentales? El amor en la vida, la salud y el saber, la verdad, la justicia y la paz, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Este es el famoso rito de la Revolución Francesa, que no fue casual, ¿no es cierto? Y que hasta ahora sigue siendo una deuda humana, hasta ahora no se cumple eso, ¿no es cierto? En este momento la civilización contemporánea occidental está dando la gran lucha por el valor de la libertad.
el valor que se está jugando socialmente en, vamos a decir, en un debate permanente es la libertad. Cuando colisionan dos valores fundamentales es que tenemos problemas morales y éticos. El problema del aborto, por ejemplo, es la colisión de la vida con la libertad. Por eso es que es un dilema, y por eso hay gente a favor y gente en contra. No estoy diciendo que tengan razón unos u otros, no es el momento de discutir eso. Pero quiero que recuerden, para los creyentes, el amor creó la vida. Dios, amor, crea la vida. Para los no creyentes, la vida tuvo que crear el amor para sobrevivir. Porque si la vida no hubiera creado el amor, la vida no hubiera podido prosperar desde el punto de vista evolutivo. Sobre todo el amor filial, el amor de la madre a la cría, fue lo único que ha permitido que las especies sobrevivan, y la especie humana en particular. La salud y el saber en ese orden, el círculo virtuoso, ¿no? La salud y el saber, la verdad, la justicia y la paz. Si no hay verdad, no hay justicia, y si no hay verdad y justicia, nunca va a haber paz. Y la igualdad, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Primero tiene que haber libertad para que nos reconozcamos como iguales todos en nuestras diferencias, y recién vamos a poder ser verdaderamente solidarios. No digo que no haya ya. Hay seres humanos que hace años que han avanzado en este territorio humano. O sea, digamos, esto no es, estamos avanzando por etapas, ¿no es cierto? La persona que tiene un gran humanismo es gente que ha procesado todo esto, y estos valores marcan y dirigen su vida, la que sigue. Esta es una definición, saben probablemente el famoso doctor Osler, ¿no? William Roller fue un médico canadiense que es conocido como el padre de la medicina química moderna. Vivió y murió en el año 1919. Él dijo esa frase que hasta ahora sigue siendo importantísima: la práctica médica humanitaria es un arte basado en la ciencia. Es un arte, es una artesanía cultural, es un arte basado en la ciencia. La ciencia es indispensable. Miren lo que digo, esta es una frase de un médico hindú. Dice: el conocimiento científico para el médico es indispensable, pero la esencia de la medicina es el humanismo. O sea, si no hay humanismo, no hay medicina. ¿Okay? La práctica médica humanitaria y el humanismo es una actitud. Es la actitud en la cual reconozco al otro como persona igual que yo, con los mismos valores, los mismos derechos que yo, exactamente igual que yo. Es distinta a mí, pero es un ser humano igual que yo, y es una persona diferente con la cual me tengo que entender para tratar que mejore su salud. ¿A qué sí? Esta es una definición extraordinaria del doctor Honorio Delgado. Honorio Delgado, no sé si todos creo que saben, ha sido quizá uno de los psiquiatras más importantes que el país ha tenido. Fue el primer rector de nuestra universidad. Es un hombre extraordinario, quizá no saben mucho de él, es un arequipeño que después se traslada a Lima, y fue un psiquiatra no solamente de reconocimiento nacional, sino internacional. Este es un hombre que las personas que lo conocieron y mucho que se escrito sobre él, era un hombre que encarnaba la excelencia humana, realmente un humanista extraordinario. Y bien, él nos dejó a todos los médicos, y a los heredianos en particular, nos dejó una serie de herencias intelectuales que las hemos ido aprendiendo poco a poco, y que créanme que todavía no le hemos sacado todo el provecho que esto tiene. Una de ellas fue esta definición de nobleza. Fíjense lo que dice, y voy a dar importancia solamente a un párrafo. No, noble es la persona cualquiera que sea su origen, en cuyo ser se reúne la sensibilidad fina, el ánimo dirigido a la excelencia, la voluntad negada de hacer la obra con la obra misma, y el porte congenial con la grandeza y la expresión. Yo había escuchado cuando era estudiante que decían: hay que hacer el acto médico por el acto mismo. Como diciendo, el acto médico es tan importante, independiente del médico, independiente de la persona, independiente del problema de salud. El acto médico, ese encuentro, eso que se hace dentro de la relación médico-paciente, era tan importante que había que hacerlo bien por él mismo. No porque me pagan o no me pagan, no porque estoy diagnosticando una enfermedad rara, sino el acto médico. Y miren lo que dice en la definición de nobleza: la voluntad abnegada
de hacer la obra por la obra misma. Y miren, la inteligencia del Gregorio Delgado te lo pone en una forma como diciendo, no basta con que lo entiendas, tienes que tener la voluntad abnegada. Y esto, cuando yo lo entendí hace tiempo, pude entender por qué a veces, cuando estaba un poco cansado de trabajar y me tocaba ver quizá el último paciente de la jornada, y encima no era un paciente fácil, podía ser hasta de una personalidad complicada, ahí pude entender, ¿no? La voluntad abnegada, lo tienes que atender igualito como si fuera el primero de la mañana, ¿no es cierto? Tienes que tomar conciencia, dejar de lado tu cansancio, tu malestar, tu incomodidad, la voluntad abnegada, porque estás haciendo el acto médico. No puedes hacerlo mal, tienes que hacerlo lo mejor que tú lo puedes hacer. El acto médico es una relación entre el médico y una persona. Ahora hay un movimiento internacional muy fuerte de un concepto que se llama, que parecería una tontería, medicina centrada en la persona. ¿Ok? Después quizá voy a tener oportunidad en la próxima reunión de conversar algo de eso, pero rapidito. El acto médico es un acto en el cual se da un servicio, el médico debe dar un servicio a la persona paciente. Ese acto médico es educativo y es bidireccional. El acto médico es básicamente educativo y bidireccional porque el médico le tiene que enseñar a la persona y nosotros aprendemos del paciente. Yo cuando le pregunto a los estudiantes quién te ha enseñado medicina, cuando hablo con la gente ya un poco mayor, todos me dicen, bueno, la facultad, mis profesores, pero cuando te pones a pensar, lo que más medicina te han enseñado en realidad, y no es que tus profesores no sean importantes, son tus pacientes. Por eso debemos estarles profundamente agradecidos. Cada paciente que se sienta representa a todos. Ese es el que te ha enseñado medicina, ese es el que te ha permitido aprender una profesión y por eso tienes todo lo que tienes. Porque esas personas, pacientes, son las que te han enseñado y te han dado las competencias médicas que tienes y por las cuales trabajas y por las cuales vives y por las cuales te realizas. La relación médico-paciente es humana y simétrica. Digamos, en la antropología médica, el paradigma médico ha ido cambiando en la historia. Primero era un paradigma completamente autoritario, el médico ordinado. Pasó a ser un paradigma básicamente aplicado, el médico buena gente. Y por último, el paradigma actual, que es el paradigma del médico educador. Médico que no educa no es médico. ¿De acuerdo? Ok. ¿Por qué es simétrica la relación? ¿Por qué es de igual a igual? Esto es gente que no lo entiende. ¿Saben por qué es de igual a igual? Porque si bien el médico tiene un tremendo poder, que es el poder del conocimiento médico, el paciente tiene un poder igual o mayor que el del médico, que es el poder de decidir lo que él va a hacer con su salud. Entonces, en la relación médica se establecen dos poderes: el poder de la medicina y el poder de decidir, la autonomía y la libertad del paciente. Acuérdense, uno de los dos requisitos fundamentales de la bioética. Esa autonomía y libertad le da a la persona un tremendo poder, el verdadero poder. Muchos médicos creen que hablan, recetan, la persona sale y no hace absolutamente nada de lo que cree que el médico le dijo. Y el médico cree que ha hecho una consulta extraordinaria. ¿Por qué? Porque se olvidó de eso, que tenía que ponerse de acuerdo. Realmente tenía que crearse la experiencia vital del enfermo con la experiencia clínica del médico. Se crea una nueva experiencia vital clínica compartida. Esto es lo que los antiguos llamaban la unidad existencial, la ecuación anímica entre el paciente y el médico. Eso no lo hace el paciente, eso lo hace el médico. O sea, el que construye la simetría es el médico. O sea, el que realmente hace la relación funcionalmente simétrica son ustedes. Eso no lo hace el paciente. Muchos médicos, al contrario, actúan como si estuvieran sentados acá y el paciente en un sillón más abajo que ellos. Bueno, eso no es medicina en ninguna parte del mundo. Por último, el médico tiene que tener la capacidad de escuchar, de comprender, de respetar y de comprometerse. Y la palabra sanadora, la palabra de la medicina tiene que aprender a hablar. El médico tiene que saber hablar. El médico que no habla está perdido. Miren, la palabra de medicina se usa para dialogar, para interrogar, para argumentar, para persuadir, para educar y para consolar. Pudiera hablar N cosas, no tengo el tiempo, ¿ok? Pero la palabra es fundamental. Y le doy un consejo.
Cuando ustedes hablan, escuchen ustedes mismos y se van a dar cuenta de cuán desatinados son, ¿no? Están hablando más de la cuenta, o están hablando menos de la cuenta, o están hablando en un momento que no deben de hablar, o están diciendo cosas que no deben de decir, o el tono es antipático, el tono no es el adecuado, la calidez no se está dando. Cuando uno comienza a entrenarse, uno se transforma en un sanador. Ser sanador es ser más que médico, es aquel que utiliza la palabra que viene hasta de la Biblia, ¿no es cierto? Una palabra de Dios bastará para sanarme. Por supuesto, en el caso de Dios es una palabra, en el caso de nosotros tenemos que usar millones de palabras. ¿De acuerdo? Y por último, la capacidad de escuchar. El médico tiene que escuchar el lenguaje verbal y no verbal del paciente. Y le doy un consejo para, bien, rápido, les voy a dar una sabiduría filosófica, ¿no? La mayor parte de las cosas profundas, la gente las aprende cuando sufre, cuando pasa por un periodo de aflicción, porque la sensibilidad es muy fuerte. Los que ya han avanzado un poco más son los que pueden aprender sin sufrir. ¿Cómo aprenden? Escuchando. La primera capacidad que hay que tener para aprender en todo es escuchar. Pero escuchen sin condicionamientos. No cometan el error de escuchar a un paciente y ya saber lo que tiene. Por favor, olvídense de tus condiciones. Escuchen. Primero escuchen, después interpretan. Porque a veces escuchan y ya están interrumpiendo porque ustedes creen que es lo que les están diciendo. No les están diciendo eso. Eso es lo que tú crees que te están diciendo. Escucha. Aprende a escuchar, de verdad. Transfórmate en una oreja que no solamente oye, sino que escucha. Y aprender a escuchar no es una cosa sencilla. En el mundo todo se hace por competencias ahora, absolutamente todo. Todo. En todo tipo de actividad, la calidad total es competencias. No sé, digamos, este famoso rollo que lo venden una serie de profesiones que tienen que ver ahora con cómo se hacen las cosas. Bueno, la competencia en la medicina es fundamental. Esta es una definición teórica de competencia. Miren lo que dice. También les sugiero que se la aprendan de memoria y cuando uno aprende de memoria no es paporreta, ¿no? Que la conozcan, la entiendan, la comprendan y la aprendan. Y le saquen el jugo al concepto, ¿no? Es la posesión de atributos, conocimientos, habilidades, actitudes, valores y experiencias que se utilizan en diversas combinaciones para llevar a cabo tareas ocupacionales de acuerdo con una norma apropiada. Posesión, soy dueño. O sea, los conocimientos, las habilidades, las actitudes están dentro de mi cabeza, están incorporadas. Poseo, aprendizaje significativo. Las utilizo en diversas combinaciones y no se olviden, norma. La palabra norma en medicina es fundamental. El médico, por más bueno que crea que se salta la norma, se va a equivocar alguna vez, dramática y lamentablemente. Por supuesto, un médico competente que puede creer que no necesita la norma, se va a equivocar muy poco, pero cuando se equivoque va a ser lamentable, porque el paciente no te busca para que tú le des el 99% para él, espera el 100% de ti para él. Entonces tú no puedes equivocarte, tú no puedes decirle a la persona, disculpa, mira, tú eres el 0.5%, disculpa. Eso no es una disculpa moral, el médico tiene que dar el 100%. Yo quiero terminar con esto. Este concepto de competencia se lo quiero dar porque créanme que es fundamental, que es una forma inteligente de entender la competencia. Esto lo aprendí de casualidad de un profesor de Cayetano que cuando le pregunté dónde lo habías aprendido ni se acordó. He tratado de buscarlo y no he encontrado autor, pero es una propuesta inteligentísima. Miren lo que dice. Competente es la persona que sabe lo que hay que hacer. Lo que sabe hacer, lo que hay que hacer, lo sabe hacer. Y cuando lo hace bien. ¿Ok? Termino con dos cosas. El médico competente es el médico que sabe lo que hay que hacer. Eso que hay que hacer, lo sabe hacer. Y cuando él lo hace bien. La mala práctica médica se da por tres cosas. Por ignorancia, que es el que no sabe lo que hay que hacer. Por impericia, que el que sabe lo que hay que hacer, pero no lo sabe hacer y se mete a hacerlo. Y tercero, lo peor de todo, y lo más frecuente, que es el médico que sabe lo que hay que hacer, lo sabe hacer, pero no lo hace bien. Ese es el negligente. Ignorancia, impericia, negligencia.
¿Saben dónde está la clave? La clave para que siempre hagan bien lo que saben que hay que hacer y saben hacer. Tienen que querer hacer. Tienen que querer hacer. Esa es la clave. Tienen que meterse en la cabeza que su trabajo es importantísimo por todo lo que saben para esa persona y tienen que querer darle la mejor competencia de ustedes a esa persona. Jamás van a ser negligentes si es que manejan ese concepto, ese feedback, que es una cosa fundamental. Ahí están todas las competencias de los médicos. Por favor, te les pido que las revisen. El mensaje es que las profesionales, que son las únicas que la mayor parte de la gente cree que son indispensables, son una de las 4. Hay que tener todas, pero por supuesto la primera es indispensable, ¿no es cierto? Por favor, el primer requisito para ser ético en medicina es ser competente clínicamente, no es ser buena gente, por favor. O sea, que hay que estudiar medicina, por supuesto que hay que estudiar, no basta conceptualizarse, hay que saber medicina, por supuesto, medicina. Hay que saber diagnosticar, hay que saber tratar, bien, hay que ser buen médico, bueno, no, verdadero médico, ¿ok? Y además tienes que tener competencias éticas, culturales y humanas. Gracias.